comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Día 17 o 17 de nuestra reflexión sobre el Adviento. Precisamente reflexionar sobre estos días nos permite tener un cambio de actitud. El conocer de dónde vino este periodo desde el punto de vista histórico nos hace comprender efectivamente el porqué de esta celebración y el para qué de la misma. Hemos mencionado que como la palabra significa adventus o venida, también en un principio este término se usaba en el tiempo de preparación para la segunda venida de Cristo, para la parusía y no para el nacimiento de Jesucristo, como ahora lo conocemos. Hacemos referencia a este tiempo de la primitiva iglesia que meditaba sobre los pasajes evangélicos que hablaban del fin del mundo, del juicio final y la invitación de San Juan Bautista para el arrepentimiento y la penitencia para estar preparados a la segunda venida de Cristo. Fíjense qué distinta concepción respecto de lo que estamos haciendo en este momento. Y quizá no sería mal regresar a esos orígenes y buscar el porqué de ese arrepentimiento buscando esa segunda venida de Cristo. No se sabe desde cuándo se comienza a celebrar el Adviento como tal, pero sí en los antiguos diccionarios, por ejemplo el del de Capua o el de Wurzburgo, hacen referencia al Adventu Domini. Por ejemplo, los leccionarios el gregoriano y el gelasiano, hay algunas plegarias con el título Oraciones de Adventu y después comienzan a aparecer las oraciones dominicas del Adventum Domini, a las cuales el término Adventum se le asocia con la preparación de la Navidad. A pesar de que esta temporada es peculiar en las iglesias de Occidente, su impulso original, y eso es muy importante que lo sepamos, probablemente vino de las iglesias orientales, donde era común este espíritu del Adviento y donde buscaban esta reflexión durante los días previos al nacimiento del Niño Dios o a esa celebración. Después del Concilio Ecuménico de Éfeso del año 431, se dedican algunos sermones en los domingos previos a la Navidad al tema de la Anunciación. Por ejemplo, en Ravenna, Italia, un canal de influencia oriental a la Iglesia de Occidente, San Pedro Crisóstomo, muerto en el año 450, daba estas homilías o sermones. La primera referencia que tenemos de esta temporada es cuando el obispo perpetuo de Tours, en el año 461 y 490 de su vida, estableció un ayuno antes de la Navidad que comenzaba el día 11 de noviembre, es decir, el día de San Martín. El Concilio de Tours de 567 hace mención precisamente a la temporada del Adviento, esta costumbre a la cual se le conocía como la Cuaresma de San Martín, y se extendió por varias iglesias de Francia y por el Concilio de Macón en 581. Así que el periodo de 6 semanas fue adoptado primero por la Iglesia de Milán y luego por las iglesias de España. Y en Roma, aunque no hay indicios del Adviento, sino hasta el siglo VI después de Cristo, se redujo, probablemente porque el Papa Gregorio Magno, entre los años 590 y 604, redujo a 4 semanas antes de la Navidad este tiempo de preparación. La larga celebración dejó su presencia en los libros de tipo litúrgico, por ejemplo en el Misal de Sarum o de Salzburgo, que era muy usado en Inglaterra, con su domingo antes del Adviento. La llegada de Cristo en su nacimiento fue cubierta por un segundo tema, que también proviene de las iglesias galas, y su segunda venida al final de los tiempos. Este entretejido de temas de los dos advientos, la primera venida de Cristo a la tierra y la segunda, da una atención particular a la búsqueda de este espíritu de penitencia y al mismo tiempo de alegría en la espera de Cristo que está por venir. Así es que, ¿quién es Cristo? ¿Y quién es para nosotros ese Cristo, ese niño que ha nacido en un portal? La Escritura misma dice, cuando se refiere al mismo Cristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De esta forma, con estas palabras, dentro de la misma misa vemos como el Salmo 2 nos habla de la eternidad que tiene el Salvador y de la santísima e inefable Trinidad que la componen, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Durante su vida pública, Jesús anunció muchas veces la paternidad de Dios con relación a los hombres y con relación a Él. Y esto precisamente remitiéndose a numerosas expresiones que se contienen en el Antiguo Testamento. Para Jesús, Dios no es solamente Dios, sino es el Padre de Israel, el Padre de los hombres y también su Padre. Es el Padre celestial, mi Padre, mío, precisamente de mí. Y por eso los judíos querían matar a Cristo y le acusaban porque sea blasfema, porque dice que Dios es su Padre. La misma escritura en el Evangelio de Juan así lo refiere, lo querían matar por esa razón. Y el sentido con el que él hablaba de que Dios era su Padre era literal, ya que aquel a quien solo el Hijo conoce como Padre y por quien solo y recíprocamente es conocido. Mi Padre es el Padre de Jesucristo también. Aquel que es el origen de su ser, también es origen de mi ser. De su misión mesiánica y de su enseñanza, también es origen de mi misión. Así es que Cristo no es cualquiera, es el Hijo de Dios vivo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad y al serlo, su Padre es mi Padre. Cuando en las proximidades de Cesarea de Filipo, Simón Pedro confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde: bienaventurado tú, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre, porque solo el Padre conoce al Hijo, lo mismo que solo el Hijo conoce al Padre. Solo el Hijo da a conocer al Padre, el Hijo visible hace ver al Padre, invisible a aquellos a quienes Él escoge y quiere. El que me ha visto a mí, dice también Jesús, ha visto a mi Padre. El niño que nacerá en Belén es el Hijo de Dios, el unigénito, el Hijo del Padre, el consustancial al Padre, el eterno, el inmortal, el luz de luz, con su propia naturaleza divina y su naturaleza humana en la persona de Cristo, asumida en el seno virginal de María. Ese es Jesucristo. Cuando en Navidad lo miramos y lo vemos en los brazos de su madre como un pequeñuelo, no olvidemos que es Dios, no olvidemos que es el Hijo de Dios vivo y que se hizo hombre por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. En estos días debemos leer con profunda admiración las palabras del Evangelio y las palabras del Ángelus que recitamos al despertar a las 12 del día o a las 6 de la tarde o al dormir. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tenemos una buena ocasión para hacer un acto profundo y agradecido para adorar la santísima humanidad de Jesucristo. Es perfecto Dios y perfecto hombre. Se hace niño por nosotros y eso nos ayuda a tenerle más confianza. Tenemos que tener de manera especial esa relación de intimidad en la oración con Jesucristo. Jesús vino del Padre, pero nació de una mujer. Al llegar a la plenitud de los tiempos, dice la Escritura, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Así nos lo dice San Pablo. Los textos proféticos anuncian al Mesías, que descendería del cielo, igual que la lluvia, y había de surgir en la tierra como un germen. Será el Dios fuerte, y a la vez niño, un hijo. De sí mismo dirá Jesús que vino de arriba, y al mismo tiempo nació de la semilla de David. Brotará una vara del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago. Nacerá de la tierra y de esta tierra terrena. El Evangelio de la Misa de la Vigilia de Navidad nos hace leer esta genealogía humana de Jesús. El Espíritu Santo ha querido que sepamos y mostrarnos que precisamente el Mesías, ese niño, tiene toda una familia. Está entroncado con todo un pueblo. Tiene una raza, tiene una sangre, tiene un pelo, unos ojos, una boca, unos pies. Tiene toda una humanidad y que esa humanidad de Jesús está en el seno de María. De ahí tomó todo su cuerpo, toda su sangre y todo su ser. Su propia sangre es la sangre de María. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre y no por eso dejó de ser Dios. Jesucristo es ese perfecto hombre y ese perfecto Dios en la persona de Cristo y cuya símbolo lo vemos en esa como cruz que es como un tache y cada uno de los lados de ese tache es naturaleza humana, naturaleza divina, unida en la persona de Cristo.
Después de su resurrección, como el Señor se movía con tantos milagros y se aparecía de manera tan inexplicable, quizá pensaba algún discípulo que era una especie de espíritu, pero el mismo Jesús disipó estas dudas y les dijo: palpad y ved, porque los espíritus no tienen carne y huesos como veis que yo tengo. Y de esa forma le dieron un trozo de pez asado y se lo tomó y se lo comió y se lo deleitó y lo disfrutó delante de ellos. O sea que Jesucristo no escatimó recursos para probar su santísima humanidad. Juan estaba presente y lo vio comer, como tantas veces lo había visto. Ya jamás le abandonó la certeza abrumadora de esa carne que hemos visto con nuestros propios ojos, que contemplamos y tocaron nuestras manos, dice él mismo. Dios se hizo hombre en el seno de María, en el seno purísimo de la siempre llena de gracia. No apareció de pronto, sino que apareció como cualquier pequeño que nace del vientre de una mujer, no en una visión celestial, no de las piedras, no del desierto, con una generación, con una familia, además de una generación divina, con preexistencia como lo es, como verbo en su nacimiento, pero también una existencia temporal, histórica, cierta. Jesús, en cuanto Dios, es engendrado misteriosamente, ya que es obra del Padre a través del Espíritu Santo. En cuanto hombre, fue hecho por la Virgen María, en un momento concreto de la historia y engendrado como cualquier ser humano en el vientre de una mujer, con la diferencia de que es por la acción del Espíritu Santo. Pero el óvulo, esa célula de donde nació Jesús, es de María, de una santa virgen, escogida por Dios, la verdadera Madre de Dios y Madre de todos los hombres, como lo definió el mismo Concilio de Éfeso. Miremos al niño que nacerá en pocos días en Belén de Judá. Sabemos bien que él es la clave de toda la Escritura, la clave y centro de toda la historia. Por él han sido hechas todas las cosas. De este niño depende toda nuestra existencia, todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro entendimiento. De él depende nuestra salvación y quiere que le tratemos con amistad, con amor, y quiere que le tengamos una confianza única, que le amemos y que estemos dispuestos a dar hasta la vida por él. Se hace pequeño para que no le tengamos miedo, para que nos acerquemos y sepamos que él, como nosotros, ha sufrido esta humanidad y ha gozado también esta humanidad como Hijo de Dios vivo. Decimos que en este periodo, más que fijarnos en la serie de hechos históricos que sucedieron antes del nacimiento de Jesucristo, debemos meditar en el misterio de la salvación que en ellos se contiene. De alguna manera, en este tiempo se nos hace repasar el camino de la salvación y prepararnos para seguirlo. El recuerdo de los hechos históricos que narran cómo Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre para salvarnos, reafirman nuestra fe. La alegría de saber que ese Dios viene de nuevo a nosotros nos llena de esperanza. El deseo de prepararnos para recibirle bien por la penitencia, el sacrificio o el ejercicio de la generosidad y la amabilidad con todos los que nos rodean reaviva nuestra caridad. A pesar de que es una temporada solemne y no se lleva con el rigor que se lleva la Cuaresma, también se lleva con esa oración y penitencia que nos invita la Iglesia. La Iglesia no prohíbe la solemnidad del matrimonio durante el Adviento. En muchos países está marcado por una variedad de observancias. La piedad popular en Adviento precisamente se dedica en representaciones musicales, teatrales, basadas en las historias bíblicas que representan el nacimiento de Cristo. Aún más en los Países Bajos, en Adviento se toca una trompeta, recordando el uso ritual de este instrumento cuando en el Templo de Jerusalén se tocaban las 2 trompetas de plata anunciando una ofrenda a Dios. En muchos hogares e iglesias las devociones sencillas se asocian, ¿verdad?, a este principio del Adviento, como decíamos, de la corona de Adviento y del calendario de Adviento. Así, meditar sobre el nacimiento de Jesucristo y quién es Jesucristo nos hace saber el verdadero sentido de la Navidad. El Padre predestinó a los hombres a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea primogénito entre muchos hermanos. Nuestra vida debe ser una continua imitación de la vida de Cristo en la tierra.
Él es nuestro modelo en todas las virtudes y tenemos con Él que estar cerca, ya que no poseemos respecto de las demás personas de la Santísima Trinidad la misma cercanía. Aun cuando están ahí, están cerca de nosotros, pero la cercanía que tiene Cristo con nosotros es única e irrepetible. La gracia conferida al hombre por los sacramentos no es meramente una gracia de Dios, como aquella que adornó el alma de Adán, sino en sentido verdadero y propio es gracia del mismo Cristo. Fue Cristo un hombre individual, con una familia, con una mamá, con un papá. La Virgen, María, José, su padre adoptivo, con una patria, con una raza, con unas costumbres, con unas fatigas, con unos dolores, con unos trabajos, con unas preferencias. Un hombre concreto. Ese es Jesús. Pero al mismo tiempo, dada la trascendencia de su divina persona, pudo y puede acoger en sí todo lo humano recto y todo cuanto los hombres necesitan asumir. Él lo asumió. No hay en nosotros un solo pensamiento o sentimiento bueno que Él no pueda hacer suyo. O al revés, no hay nada que se le haya escapado a Cristo, que haya sentido Cristo, que haya sufrido Cristo. De esta forma, nosotros debemos esforzarnos por asimilar a Jesucristo en su parte humana y también en su parte divina, en esa aspiración a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Jesús amó profundamente todo lo verdaderamente humano, el trabajo, la amistad, la familia, la diversión, la compañía, especialmente a todos los hombres con sus defectos y miserias, a cada uno de nosotros. Su humanidad santísima es nuestro camino hacia la Trinidad. Jesús nos enseña con su ejemplo cómo hemos de servir, de ayudar a los demás, a los que nos rodean, porque Él mismo dice, os he dado ejemplo, nos dice, a fin de que como yo he obrado, hagáis vosotros también. La caridad es amar como yo os he amado, vivir en caridad como Cristo nos amó, dice San Pablo. Y para exhortar a los primeros cristianos a la caridad y a la humildad, les dice simplemente, tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo es nuestro modelo, en todo momento, en todo nuestro vivir, en la búsqueda de las virtudes, en el trato con los demás, en nuestra manera de realizar el trabajo y nuestra profesión, en nuestra forma de reírnos, de caminar, de ser. Hay que imitarle, hay que penetrarse por su espíritu, por su corazón, por su mirada. Hay que sentir de modo peculiar la vida de Cristo en nosotros. La vida de cualquier cristiano debe ser eso, una meditación y una asunción de todas las cualidades divinas y humanas de Cristo en el corazón del hombre y en nuestro propio corazón, para que así sea Cristo el que ocupe el primer lugar en nuestra sociedad. Para imitar a Cristo, para ser verdaderamente discípulos suyos, hay que morirse en Él, hay que morirse a sí mismo. No basta con tener una idea general del Espíritu de Cristo, sino hay que aprender de Él detalles y actitudes y sobre todo hay que contemplar su paso por la tierra, sus huellas, para sacar de ahí fuerza, luz, serenidad y paz. Él dice de sí mismo, no he venido a ser servido, sino a servir. Cuando se ama a una persona, se desea saber hasta los más mínimos detalles de esa persona, de su carácter, de su sensibilidad, para identificarse con ella. Por eso hemos de meditar la historia de Cristo desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y su resurrección. Solo así tendremos a Cristo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. En estos días, mediante la lectura, la meditación del Evangelio, podremos contemplar al niño Jesús en la gruta de Belén, rodeado de María y de José. Aprender grandes lecciones de desprendimiento, de humildad, de pobreza y de preocupación por los demás al ver a la persona santa de Cristo darse y donarse por completo. Los pastores nos enseñarán la alegría de encontrarse con Dios. Los magos también la alegría de poder adorarle para que nosotros también le adoremos. Y nos sentiremos así confortados de seguir avanzando en nuestro camino hacia la santidad. Si nos acostumbramos a leer y a meditar cada día el Santo Evangelio unos 7 minutos, entraremos de lleno a la vida de Jesucristo, lo conoceremos cada día mejor, estaremos más cerca de Él, nos daremos cuenta de la necesidad que tenemos de Él y de que nuestra vida sea reflejo de su propia vida y de que Él debe ser el centro de todas las cosas, que Él debe ser el centro de todo cuanto hagamos, decimos y de todo cuanto nos rodea. Ojalá descubriendo a Cristo, podamos descubrirnos a nosotros mismos y podamos comprender la grandeza de su amor al hacerse niño para salvarnos.
comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.